Y yo en esta mañana quiero compartir un pasaje en 2 de Timoteo, pero en el capítulo 1, versículos 6 y 7 solamente quiero compartir. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Doy lectura, si lo he encontrado, usted me dice amén. Doy lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Palabra del Señor. Tome su asiento. Timoteo, el apóstol Pablo, ¿cierto? Quiero contextualizar, quizás usted dirá, esto yo lo sé, pero a lo mejor más de alguien no, o recordarlo. El apóstol Pablo escribió varias cartas, ¿cierto? Escribió cartas a algunas iglesias y también compartió cartas a personas individuales. Y Timoteo era una de esas personas que el apóstol Pablo le escribió una carta. Y esta es la segunda carta que le escribe el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Y sabe qué? El apóstol lo hace desde Roma. Él está preso. Lo más probable, así dicen todos los estudiosos, que esta es la última carta que escribió el apóstol Pablo. El apóstol ya estaba a punto de ser muerto. Él estaba preso y estaba a punto de ser ejecutado. Y él lo expresa en esta carta, ¿cierto? Ya estoy a punto, he peleado. La buena batalla me espera. Él sabía que ya poco le quedaba sobre el escenario de esta tierra. Y él le escribe esta carta a este líder de la iglesia, como es Timoteo. Y cuando yo le decía que en la iglesia, que en el camino del Señor hay que ir avanzando, hacía referencia a este varón, a Timoteo, ¿verdad? El Señor permitió que cuando Pablo se convirtió al Señor, él empezó a evangelizar distintos lugares. Y uno de los lugares que visitó fue Listra. Y en Listra fue una ciudad como difícil. En su primer viaje, lo encontramos en el libro de los Hechos, en su primer viaje, recuerde usted que iba con Bernabé y fueron apedreados, ¿verdad? Fueron acusados por los judíos y fueron apedreados y tuvieron que salir y apenas salvar su vida de aquel lugar. Pero en su segundo viaje, y aquí me llama la atención del apóstol, como detalle, aunque lo apedrearon, lo echaron, pero él volvió a ir a Listra. Y en su segundo viaje va de nuevo a Listra, ¿verdad? Porque más que mal, cuando uno entrega el mensaje, siempre queda la semilla. ¿Se ha fijado que usted dice, no, si yo le hablé a este hombre, a esta hermana, a este amigo, a esta amiga, y parece que no pasa nada, parece que el Señor... No, la semilla siempre queda. Nunca debemos de tener por tardanza de que esa semilla en algún momento va a germinar. Y Pablo tenía esa convicción. Entonces, su segundo viaje va a Listra de nuevo, ¿cierto? Y allí se encuentra a un joven llamado Timoteo. Hermana Noelia, no sé si me ayuda, solamente para dar la referencia. Hechos capítulo 16, 1 y 2. Si me ayuda, por favor. Hechos 16, 1 y 2. Dice, después llegó a Derbe, está hablando el apóstol Pablo, después llegó a Derbe y a Listra. He aquí,
había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Hasta ahí, hermano. Entonces va de una vez más a Listra, ¿verdad? Porque sabía que Dios siempre hay algo, y se encuentra con el joven Timoteo, que venía de una familia no muy religiosa, porque su mamá y su abuela, su mamá Eunice y su abuela Loida, ¿cierto?, creían, pero el padre de Timoteo era griego, no creía el evangelio de Jesús. Pero de ahí viene Timoteo y se transforma en un gran líder de la iglesia. Que aquí cuando Pablo le escribe, ¿cierto?, él ya es obispo, él ya es supervisor de las iglesias de Efeso. Pero yo le decía, esto no es instantáneo. Hay un proceso en esto. Hermanos, porque Dios es tan especial que llama a personas totalmente diferentes en su historia, ¿verdad? En su contexto de vida distintos, diferentes, y les prepara para recibir, para llevar a cabo la obra redentora. Mirémonos nosotros. Mira quién está a su lado. Por muy cercano que sea genéticamente, es diferente. Tenemos historias distintas. ¿Sí o no? Tenemos historias distintas. Distinto nos llamó de distintas formas el Señor. Algunos nacieron, ¿verdad?, dentro del Evangelio y tuvieron su encuentro con Jesús en el transcurso de su juventud, de su infancia. Otros llegamos más tarde, otros llegamos con más edad. Pero cada uno de nosotros, como lo decíamos el domingo, hemos tenido ese encuentro con Jesús. Y Timoteo, que tenía este contexto de historia, se une a Pablo y empieza a ser mentoreado, a ser liderado, a ser enseñado por el apóstol. ¿A quién llama en el tiempo? Llama a que es su hijo en la fe. Lo llama para asumir nuevas tareas. Mire, aproximadamente, dicen los estudiosos, que Timoteo estuvo al lado de Pablo alrededor de 15 años aprox, viendo cómo el poder de Dios se manifestaba, cómo Pablo enseñaba, cómo Pablo predicaba, cómo Pablo iba ahí enseñando, ¿verdad? Y en ese proceso es que Dios llamó a Timoteo a asumir nuevos desafíos. Y como le digo, a esta altura ya estaba a cargo de esta zona en Efeso, porque cada uno de nosotros, hermanos, somos distintos, como lo decíamos el domingo, tenemos nuestras propias características, ¿verdad? Físicamente somos distintos, hay unos más gordos, otros más musculosos, hay otros más grandes, más altos, físicamente somos distintos. Emocionalmente y psicológicamente también somos distintos. ¿Sí? Hay unos más introvertidos, otros más extrovertidos. A algunos les cuesta más comunicarse, a otros les cuesta menos. Somos distintos. Somos diferentes. ¿Y sabe qué? Muchas veces estas cosas empiezan a condicionar nuestro desarrollo. Y está bien, porque tenemos emociones, porque somos distintos. Yo veo a un Pedro, ¿verdad? Alguien osado, el apóstol Pedro, osado, él le gustaba hacer cosas. Veo recordándome en tiempos de Pablo, veo a un Apolos, un hombre que era potente en palabras,
un hombre que no tenía problema en expresarse, ¿verdad? Y que incluso algunos dijeron, ¿se acuerda que hubo esa discusión? Algunos siguen a Pablo, otros a Apolo. Entonces, somos distintos, somos diferentes. Y respondemos también de forma diferente a situaciones parecidas, respondemos en forma distinta. Por ejemplo, no todos respondemos igual ante una situación. Algo que a mí me puede impactar, puede que al otro no. Aun cuando seamos hermanos, aun cuando seamos genéticamente parecidos, pero respondemos de forma distinta. Ante la pérdida, ante un problema, y no está mal, porque somos distintos. No está mal que uno responda de una forma y el otro de otra forma, no está mal, porque somos diferentes. Recuerdo cuando éramos niños, en ese tiempo, recuerde usted que mi niñez es antes de Fantasilandia. ¿Ya? Fantasilandia para mí lo vine a conocer después cuando grande, pero recuerdo que cuando niños alguien nos llevó, uno de nuestros tíos, tías, no recuerdo muy bien, pero nos llevó a unos juegos que eran extraordinarios, que eran grandes. Y había uno que se llamaba la alfombra mágica, que era un tobogán tremendo, alto, súper alto. Y yo con mis hermanos, no voy a nombrar, pero siempre hay uno que es más osado que los otros, ¿verdad? Siempre hay uno que le gusta más el peligro. Entonces subimos al tobogán alto, hermanos. Y nos pasaron unas alfombras, que al final eran unos sacos. Y nos sentamos ahí. Y mi hermano me decía, tírate, si no va a pasar nada, tírate nomás. Y yo tenía miedo. Y ya me armé de valentía. Yo era el hermano mayor. Me armé de valentía y me lancé. Y yo llego abajo y espero a mi hermano, lo miro que él venga también, pues. Y cuando miro por el lado, viene por la escala bajando. No se tiró. Somos parecidos. Él siempre en otras cosas ha sido mucho más osado que yo. Pero esa situación en particular le dio miedo y se paralizó. Le dio miedo y se paralizó. Y no se tiró. ¿Y qué te pasó? Me dio miedo, no quise. Hermanos, porque respondemos en forma distinta. Y hoy día yo miro que hay muchas personas, hermanas y hermanos, y yo veo en mi entorno, en mi trabajo, miro a los jóvenes, a las señoritas, y claro que entiendo cuando son presas de la ansiedad, cuando son presas a veces de las crisis de pánico, cuando son presas a veces de situaciones que las paralizan. Y quienes no lo vivimos, a veces como que no le damos la importancia a esas situaciones. Claro, porque somos distintos, porque somos diferentes, porque ante situaciones que parecieran iguales, ¿verdad? Yo respondo de una forma y el otro responde de otra forma. Y eso no está mal. Somos distintos. Así como yo tengo una enfermedad que tiene que ver con mi hipertensión, otro tendrá una enfermedad que tiene que ver con sus huesos. También hay situaciones, no me quiero salir del tema, pero ya que lo toco, también hay situaciones que paralizan. Y yo entiendo porque lo he vivido muy de cerca. La situación de cuando las personas, cuando los jóvenes, cuando las señoritas, cuando los niños, cuando las personas adultas son presas de las crisis de pánico, de las ansiedades,
¿verdad? Es algo que cuesta controlar. Pero no quiero salirme de eso. ¿A qué quiero llegar? A que en lo distinto que somos, en lo diferente que somos, ¿verdad? Hay cosas que empiezan a surgir en nosotros que nos paralizan en nuestro desarrollo espiritual. Y parece que el apóstol conocía a Timoteo. ¿Ah? Si estuvo más de 15 años con él, claramente conocía a Timoteo, sabía cuáles eran las debilidades, sabía cuáles eran las situaciones. Yo pienso, ¿verdad? Pienso que Timoteo en ese momento, cuando recibe esta carta, o cuando el apóstol recibe la inspiración de escribir esta carta, está pensando en Timoteo de cómo se está sintiendo. Porque seguramente Timoteo estaba pensando: tengo que asumir este desafío. El apóstol Pablo ya no está preso. Seguramente él también distinguía que pronto iba a partir. El apóstol Pablo, ¿verdad? Él seguramente se llenó de inseguridad. Timoteo, un hijo de Dios, también quizás pasó por esta inseguridad. Timoteo también tuvo miedo, ¿verdad? Porque su mentor ya no iba a estar. Sabía que los tiempos no eran buenos. Entendía la tremenda responsabilidad que él tenía. Había estado con Pablo por muchos años ahí viendo cómo Dios se manifestaba, Pero ahora, cuando él tiene que enfrentar esto, siente miedo. Algunos escritores dicen que que una de las características de Timoteo era un hombre tímido, que le costaba enfrentar las situaciones. Era un hombre con timidez, ¿verdad? Y seguramente él temía también, porque en la carta del apóstol le dice que nadie tenga en poco tu juventud. Él decía: a lo mejor soy muy joven, mi juventud me va a jugar en contra, ¿verdad? Y él se llenaba eso: soy muy joven para asumir esto. Por otra parte, en la misma carta el apóstol le dice: mira, cuídate de la comida, porque también pareciera que no era un hombre sano, Timoteo, era un hombre que tenía enfermedades. Dice la palabra que el apóstol le recomienda algunas cosas, pues él también sufría enfermedades. Y claramente yo, cuando me pongo en ese papel, me doy cuenta que seguramente Timoteo tenía esas inseguridades. No tengo una buena salud. No va a estar Pablo para que me aconseje. Soy muy joven, soy tímido, ¿verdad? Entonces él sentía, y el apóstol sentía la responsabilidad de hablarle a Timoteo respecto de esto, ¿verdad? Él sabía de que iba a tener la oposición. Usted, cuando lee las cartas, se da cuenta de las recomendaciones que le dice Pablo respecto de aquellos que van a ir en contra de él, de aquellos que van a ir, ¿verdad? Y la responsabilidad que le entrega de cuando tenga que buscar personas. Él también asume, y seguramente Timoteo, por eso con todas estas cosas, el apóstol le escribe, ante el conocimiento y ante la inspiración de parte de Dios, le escribe estos versículos, los cuales yo he leído. Pablo le recuerda a Timoteo que más que mirar lo que no tenemos, o que más que mirarnos lo que en nosotros pueda haber, que pongamos nuestra mirada en Dios. Nos recuerda que nuestra mirada debe ser en el Espíritu Santo, pues el que nos sustenta es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y el primer versículo que decíamos, Pablo le recomienda a Timoteo, si ayuda hermana Noelia, es que aviva el don que Dios ha puesto en ti. Amén. Eso le dice, ¿cierto? En Timoteo, hermana Manuela, Timoteo 1, 6 y 7, ¿verdad? Le dice: te recomiendo, ¿verdad? Te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por imposición de mis manos. Y esto es súper importante entenderlo, hermanos. Aun cuando nosotros tenemos diferentes situaciones, respondemos ante diferentes, de manera distinta ante situaciones, Dios a cada uno de nosotros nos ha llamado con un propósito,
nos ha llamado para cumplir una labor, nos ha llamado para cumplir una función dentro del cuerpo de Cristo. Y por tanto Pablo le recomienda, le dice, mira Timoteo, preocúpate, ¿verdad? Yo te recomiendo, yo te sugiero, yo te recuerdo que te preocupes de cuidar, de trabajar, de administrar, de buscar, de poder preocuparte del don que Dios ha puesto en ti, porque tú tienes una labor que cumplir en este tiempo dentro de la iglesia. Y eso también hoy día nos dice a nosotros, ¿verdad? Nos dice a nosotros. Y le dice, ¿sabes por qué, Timoteo? Porque pese a la situación que tú puedes estar pensando, a lo que les pone después, pese a tu juventud, pese a tu situación, a tu timidez, pese a tus enfermedades, ¿verdad? Dios no nos ha dado un espíritu, ¿cierto?, de timidez. La versión que leíamos dice, por lo cual te aconsejo que avives el don, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. En la NBI dice, pues Dios no nos ha dado espíritu de timidez. En la NTV dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez. Mire qué grande. Entonces le dice, mira Timoteo, no mires en tu situación, no mires lo que a ti te aflige, no mires tu timidez, no mires tu temor, no mires tu cobardía, sino pon tu mirada en el Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo, ¿verdad? Pon tu mirada en el Espíritu del Señor, ¿verdad? Pues aun cuando tenemos, hermanos, porque Jesús mismo lo dijo antes de irse, ¿verdad? Cuando Él le dijo, miren, yo me voy, pero no los voy a dejar solo. Voy a enviar el Consolador, el cual les guiará a toda verdad y a toda justicia. Yo más de una vez lo he recalcado esto. Parece que Jesús les decía, ¿sabe que a ustedes parece que les conviene que yo me vaya? Pues el que viene después de mí no tan solo estará con ustedes, sino que estará en ustedes. Y se refería al Espíritu de Dios, ¿verdad? Al Espíritu Santo, a Dios mismo entre nosotros, ¿verdad? Por tanto, hermanos, mire qué grande. Si bien es cierto, enfrentamos situaciones, enfrentamos la crisis de vida diferente porque reaccionamos de manera distinta, porque somos diferentes entre nosotros, aun cuando tengamos diferentes emociones y reaccionemos particularmente en formas distintas, pero hay algo que es común en todos nosotros, que es el Espíritu Santo. Emocionalmente es posible que nos afecten cosas distintas y que reaccionemos de manera distinta, pero hay algo que tiene todo hijo de Dios que ha recibido a su Señor y Salvador y ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Es cierto, es que tiene a alguien y que tiene a este Dios, al Espíritu Santo en su vida. Entonces le dice, mira, porque el que tenemos no es un espíritu de timidez, no es un espíritu de temor, sino que el primer concepto que le dice, el espíritu que tenemos es un espíritu de poder. Dígalo más fuerte. Porque el espíritu que tenemos es un espíritu de poder. Un espíritu de poder. Hermanos, ese espíritu de poder, el que nos ayuda a poder reaccionar, ¿verdad? Y poder controlar aquellas situaciones que no nos dejan avanzar. ¿Sabe por qué? Porque a veces cuando nuestras emociones nos dominan, empieza a afectar nuestra fe. Y es nuestra fe la que debe estar por sobre nuestras emociones. Entonces el Señor hoy día nos invita a que sea el Espíritu Santo quien controle nuestra vida. Mire, yo no me explico de otra forma. La verdad que no me explico, sino es solo por el poder del Espíritu Santo. No me explico, sino que solamente por el poder del Espíritu Santo esas personas, como a través de la historia, hombres y mujeres
han sufrido tantos flagelos por llevar el evangelio. No me explico cómo muchas personas han sufrido la persecución, han sufrido la ejecución, han sufrido allí, hermanos, quizás el desprecio, han sufrido el ser apedreado, han sufrido el ser despreciado, si no fuera porque el poder del Espíritu Santo está en sus vidas. No me explico de otra forma cómo hombres y mujeres condenados a la hoguera, cuando estaban a punto de quemar sus cuerpos por ser testigos y seguidores de Cristo, son capaces de decir: podrán quemar mi cuerpo, pero no quemarán el calor que hay en mi corazón por seguir a Cristo. No me explico de otra forma cómo esas personas reaccionaron, si no es porque el poder del Espíritu Santo estaba en sus vidas. No me explico de otra forma cómo Pablo, después de haber sido apedreado, después de haber sido allí atormentado, él vuelve a Listra una vez más. Porque el poder del Espíritu Santo controlaba su vida. Y es el que nos da poder sobre las situaciones difíciles que tengamos que enfrentar. No me explico de otra forma cómo en lugares alejados, allí en África, ¿verdad? En los lugares donde está, ¿cierto? Donde es dominado por aquellos que no creen en Dios, hay hombres y mujeres, hay misioneros que son capaces de arriesgar su vida por llevar una palabra. No me explico de otra forma, sino que el poder del Espíritu obrando en sus vidas, ese poder, el que está también en nosotros, para que nosotros podamos contrarrestar todas aquellas situaciones, ¿verdad?, que muchas veces nos quieren paralizar. Aquellas cosas que nos dan miedo, aquellas cosas que nos atemorizan, aquellas cosas que cuando sentimos que Dios nos está llamando decimos: pero ¿qué? Si yo no sé mucho, pero mira, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? ¿Cómo tú le vas a hablar si no sé? El poder del Espíritu es el que obra en nosotros. Por eso respondemos de forma distinta a la gente común de este tiempo. Por eso la pastora decía, no me explico, decía ella, cómo personas que perdieron toda su casa, que perdieron su iglesia, que murieron sus familiares, están cantando al Señor y están dando gloria a Dios. No me explico que otra cosa, que es el Espíritu Santo en sus vidas. No me explico de otra forma. No es que sean mejores que otros, no es que tengan una capacidad de poder absorber los problemas. No, porque somos humanos, tenemos emociones, tenemos situaciones, pero el Espíritu del Señor lo hace sobreponerse a esas situaciones. No es otra cosa. Es lo que yo me explico, no encuentro otra explicación, sino que el poder del Espíritu Santo obrando en sus vidas. No me explico cuando escucho a aquellos pastores que han perdido sus iglesias, dicen, no importa, el Señor nos va a volver a levantar. Cuando seguramente, humanamente, uno diría, no, nada más. Pero el poder del Espíritu obra para que reaccionemos de forma distinta. Que el Señor nos bendiga. Hermanos, creo que por el poder de su Espíritu Santo es que estamos capacitados para podernos levantar con poder y contrarrestar las situaciones que incluso el mundo y el enemigo puedan levantar en contra nuestra. Por el poder de su Espíritu, porque es Dios mismo en nosotros. Amén. Sigamos, hermana Noelia, con el versículo 7. Porque no nos ha dado un espíritu de timidez, ¿verdad? Sino que nos ha dado un espíritu de poder. Pero también nos ha dado un espíritu de amor. Mire qué grande. Un espíritu de amor, ¿verdad? Un espíritu, hermano, ¿por qué un espíritu de amor? Pensaba yo, ¿por qué, Señor, un espíritu de amor? Y venía a mi mente, porque el amor de Dios es un amor distinto al que sentimos nosotros. Porque sentimos nosotros a veces un amor que tiene que ver con la familia, ese amor filial,
un amor de cariño de pareja como el amor eros, pero como hemos dicho otras veces, porque el amor de Dios es amor ágape, ese amor sacrificial, ese amor que es capaz de dejarlo todo por pensar en el otro. Entonces el amor, hermano, yo pensaba cuando este espíritu de amor, cuando este espíritu, cierto, el espíritu, ¿verdad?, que también se manifiesta en amor, entonces cuando este espíritu se manifiesta en mí, yo ya no pienso en mí, pienso en el otro. Porque este amor ágape tiene que ver con ese sacrificio. Porque entonces Timoteo dice, ya no pienso en mis enfermedades. Ya no pienso en que soy muy joven para tener este desafío. A lo mejor me va a pasar como Pablo, me voy a perder la vida. Pero Timoteo dice, ¿qué importa? Si por amor a aquellos que están perdiendo su vida, puedo llevar un evangelio que va a cambiar su condición. Porque no tiene que ver con el amor a mí mismo. Tiene que ver con el amor al otro, con el amor a Dios. Entonces el amor, este Espíritu Santo, cuando empieza a operar en nosotros en términos de amor, entonces desaparece de nosotros el ego, desaparece de nosotros, ¿verdad?, el pensar en nosotros mismos. Desaparece en que pareciera que nosotros somos los más importantes. El amor me ayuda a quitar la mirada de mí. El amor me ayuda a no buscar autocomplacerme, ¿verdad? Porque yo hago esto en la medida que a mí me guste. El amor me lleva a no autovictimizarme, ¿verdad? El amor me hace mirar al otro. Escribí aquí, el amor ya no es la prioridad del yo. Ya no es mi miedo la prioridad. Ya no es el que dirán. Ya no es el que me está pasando. No, este amor, le dice Pablo a Timoteo, mira, es un espíritu de amor porque te hace pensar en el otro, te hace pensar en Dios. Hermanos, ¿qué más grande ejemplo que el amor de Jesús? Lo leía en el primer pasaje que compartía en esta mañana en el libro de Isaías, ¿verdad? Él sufrió nuestro pecado. Él llevó nuestras heridas. Por sus llagas nosotros somos curados. Esa es la gracia del Señor, esa es la gracia abundante. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Avanzo. No tan solo un amor, un espíritu de poder, sino que también un espíritu de amor, dijimos, ¿cierto? Y también un espíritu de dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? El dominio propio tiene que ver con nuestra disciplina. El dominio propio tiene que ver con tener una mente equilibrada, ¿verdad? Aunque somos tímidos, aunque tenemos personalidad distinta, uno es extrovertido, el otro es introvertido, el otro hace una forma, reacciona de otra forma, pero aún así todo, el dominio propio nos hace ser equilibrados en nuestra forma de reaccionar. El dominio propio tiene que ver con eso, con que reaccionamos de forma equilibrada, que ante situaciones distintas, que ante situaciones que nos hacen, quizás que nos quieran descontrolar, el dominio propio hace, ¿verdad?, que actuemos, que reaccionemos de manera equilibrada, ¿cierto? De manera de que podamos responder conforme analizamos. A mí una hermana me enseñó una vez y siempre guardo estas palabras. Me dijo, pastor, usted tiene que observar, analizar y ejecutar. El dominio propio tiene que ver con un fruto del Espíritu, con la templanza, ¿verdad? ¿Cómo se actúa? Hermanos, entonces concluyendo esta palabra, quiero que se lleve estos 3 puntos para su vida, para su corazón. Primero, el llamado de Dios es para todas y todos. Para todos y todas. Dios, a través de su Espíritu Santo, imparte dones y ministerios a todos aquellos quienes le siguen.
Nadie queda fuera. Lo decía el domingo pasado. Todos somos titulares, ¿verdad? Dios llama a todas y a todos. No importa la edad. No importa que te creas que pienses que eres muy joven. No importa que soy muy niño. ¿Ah? Jeremías dice que soy tan niño, decía. Bueno, Jeremías también, que está aquí, ya podría decir también lo mismo. Pero Jeremías, el profeta, decía, no, soy tan niño. Soy tan joven. No importa la juventud. Dios tiene un propósito y un plan. Y estás llamado. Es que tengo mucha edad, pastor. Es que ya no puedo correr como antes. No importa. Aún así, el Señor te necesita. Mire, no es que el Señor nos necesite. A veces nosotros nos pegamos esa agrandada y decimos, el Señor me necesita. No, el Señor no me necesita. Porque el Señor hace así y hace las cosas. Pero ¿sabe lo que Él hace? Que nos invita a ser parte de su obra. Y eso es una tremenda bendición. Entonces, hermanos, a todos el Señor nos llama por igual. Somos diferentes. No hay ninguno igual. Todos somos distintos. Todos somos diferentes. Pero Dios a todos nos llama. En segundo lugar, a todos los que Dios llama, ¿cierto? Entrega dones y ministerio, ¿verdad? Y cada uno de nosotros debemos de avivar, de cuidar, de proteger, de preocuparnos, de cumplir el propósito que Dios nos ha encomendado y preparado. Y tercero, ¿cómo lidiamos ante estas cosas? No con nuestras fuerzas, no con nuestras cualidades personales, no con nuestras capacidades humanas, que son parte de nuestro yo, por cierto. Pero hay algo que está por sobre eso y que nos capacita, que es el poder del Espíritu Santo en nosotros. Un espíritu de poder que está por sobre nuestras debilidades. Un espíritu de amor que permite poner en primer lugar a Dios y al prójimo. Y un espíritu de dominio propio que permite ser disciplinados, capacitados para responder en forma equilibrada a cada uno de los propósitos. Que Dios les bendiga.